El glotón. Hola a todos, espero que se encuentren bien en la noche de hoy. Mi nombre es Nicolás, tengo 38 años y soy trailero desde hace unos 4 años. La verdad, antes había escuchado muchas historias acerca de cosas que le pasan a algunos traileros, y desde hace unos cuantos meses comencé a escuchar algunos relatos de terror. Por casualidades de la vida, encontré una oportunidad de contar mi historia y no lo dudé. Quizá le parezca interesante a alguien, así como puede servir de advertencia. Tengan cuidado con las carreteras cercanas al mar. Trabajo en una empresa de mudanzas. Transportamos las pertenencias de las personas bien sea dentro o fuera de la ciudad, y aunque no es el mejor trabajo del mundo, estoy muy feliz desde que lo tengo. Antes de dedicarme a esto, tenía un buen trabajo de oficina, tenía una buena paga y mi carrera era sólida, pero todo se vino abajo cuando mi entonces esposa me engañó con el que en esos momentos era mi jefe. Honestamente, cuando lo pienso, no sé por qué ella me hizo eso, pero no vale la pena seguir preguntándomelo, pues eso ya pasó y no tiene ningún sentido lamentarse ahora. Mi ex esposa y mi ex jefe se conocieron en la fiesta de Navidad de la empresa en la que trabajaba en ese entonces, y recuerdo que mi entonces jefe no supo disimular lo mucho que le atrajo mi ex esposa. Yo no quise generar problemas, era el jefe después de todo, y la que en ese momento era mi esposa se mostró claramente incómoda, aunque, honestamente, yo sabía que ese cretino intentaría coquetearle, pues lo hacía literalmente con cualquier mujer lo suficientemente atractiva que tuviera frente a él. Después de unos cuantos meses, noté que mi esposa se portaba un tanto distinto conmigo y estaba más distante. Pensé que era por mi culpa, quizá trabajaba demasiado, y eso estaba generando una fisura en nuestra relación. Así que solicité menos horas en mi trabajo, y también quise negarme a hacer horas extra. Sin embargo, mi jefe se negó a estas 2 solicitudes y me advirtió que si quería seguir con eso, me despediría y se aseguraría de destruir mi carrera. A pesar de que era un pesado, ese tipo era muy respetado en la industria, así que, con él en mi contra, sería demasiado difícil hacer algo por mi cuenta. Por lo cual, simplemente tuve que agachar mi cabeza y hacer lo que él me decía. Esto siguió así por unos cuantos meses. A medida que pasaba más el tiempo, mi jefe me asignaba cada vez más trabajo y yo tenía que pasar más tiempo en la oficina. Esto me frustraba. Amaba a mi esposa y no podía hacer nada para salvar nuestro matrimonio. Y lo que más me molestaba es que mi jefe, la mayoría de los días, salía 1 o 2 horas antes del trabajo, a veces más, con la excusa de que tenía que reunirse con algunos clientes. Yo no supe lo que estaba pasando hasta que, un día, mi esposa descuidó su celular y vi un mensaje de mi jefe. Yo no tenía su contraseña, y ella la cambió tiempo atrás y se negó a dármela. Así que, en el momento, solo pude ver que ella había recibido un mensaje. Ni siquiera pude ver el contenido. A pesar de esto, no sé cómo, pero en ese momento, tuve un momento de lucidez en el que muchas piezas del rompecabezas se unieron, literalmente. Todo hizo clic, pero, a decir verdad, yo no quería creerlo. En el momento, no quise preguntarle nada a mi esposa, hasta comprobar con sus propios ojos lo que pasaba, así que guardé silencio y esperé hasta el siguiente día. La ira estuvo a punto de consumirme. Literalmente me dio asco dormir en la misma cama que ella. Así que esa noche me fui a dormir al sofá, y en la mañana siguiente me fui a trabajar. Todo pasó exactamente igual, pero esa vez no me quedé haciendo horas extras, sino que, al llegar la hora de salida, fui directamente a mi casa. Cuando llegué, me dirigí lo más silenciosamente posible al dormitorio, y al abrir la puerta, bueno, en pocas palabras, mis sospechas se confirmaron. Grité, y los 2 se sorprendieron obviamente. Ambos intentaban poner excusas, pero honestamente no recuerdo muy bien lo que pasó. Creo que enloquecí un poco, ya que, cuando recobré mis sentidos, mi jefe estaba en el suelo totalmente inconsciente, mi esposa estaba gritando y llorando. Y yo, bueno, la policía se encargó de mí. Les puedo jurar que sentía tanta ira, que fue como si mi cerebro se hubiera apagado por unos momentos, y tuve que pasar la noche entera en la estación de policía hasta que mi hermana, que esos días estaba por la ciudad, pagó mi fianza y me sacó de ahí. Unos días después, naturalmente, pedí el divorcio, y me aseguré de arruinar la carrera de mi ex jefe y de mi ex esposa difundiendo lo que pasó por todos los sitios posibles. La audiencia del divorcio fue algo escandalosa, en especial con mi ex esposa alegando que había sido mi culpa por trabajar tanto, y luego rogando y suplicando que la perdone. Ya no estaba dispuesto a escuchar sus palabras. La ignoré por completo y no le quedó más opción que firmar el divorcio. Y hasta el día de hoy, no he sabido nada de ella o de mi ex jefe. Después de eso,
Renuncié a mi empleo. Vendí la casa y todo lo que me correspondió del divorcio y abandoné la ciudad. No tenía rumbo, simplemente compré un pasaje en el siguiente vuelo que estaba por salir y me monté al avión. Cuando llegué a la ciudad, alquilé una habitación y solicité el primer empleo que vi en el periódico. Y fue así como terminé aquí, conduciendo un camión de mudanzas después de tener una exitosa carrera. Algunos critican mi decisión, pero no me arrepiento. O al menos no lo hacía hasta que pasó aquello. Recuerdo claramente que fue una noche, ya eran casi las 11, y nos dirigíamos a una ciudad costera. Debíamos transportar las pertenencias de una señora un tanto mayor y muy adinerada a su casa de verano. Eran demasiados muebles, por lo que tuvimos que destinar 2 camiones para ello. Mi compañero guiaba el camino y yo lo seguía. Él era un tipo con el que nunca tuve una relación exactamente amistosa, pero tampoco nos llevábamos mal. Supimos que ya estábamos cerca debido a que podíamos ver el mar desde la carretera, y queríamos apurarnos con esta entrega para poder pasar, aunque fuera un pequeño rato en el mar, así que no hicimos ninguna parada al hotel, sino que seguimos adelante. Repentinamente noté que la carretera y todos los alrededores se nublaron con una niebla tan espesa que apenas si podíamos ver unos escasos 2 metros delante de nosotros. Le hablé por radio a mi compañero y le dije que bajáramos la velocidad, a lo cual él también estuvo de acuerdo. Esto estuvo así por una media hora hasta que la bruma se hizo menos intensa. En ese momento, al menos ya podía saber dónde estaba el camión de mi compañero. Sin decirme nada, él aceleró y de un momento a otro desapareció. Le hablé por radio y le pedí que bajara la velocidad, pero no había respuesta. Me molesté un poco. No estaba de ánimo para soportar las bromas de ese tipo, y aún menos aquel día. Si todavía hubiéramos estado casados, estaría celebrando nuestro aniversario de bodas con mi ex esposa en ese momento. Me comencé a desesperar y a molestarme demasiado con mi compañero, pero sin importar cuántas groserías le gritara por la radio, él no me respondió. Es más, parecía como si su radio estuviera muerta. Exhalé lleno de resignación y seguí conduciendo, pensando que, cuando llegáramos a nuestro destino, probablemente íbamos a tener alguna discusión. La niebla no había desaparecido, y escuché ruidos extraños, como si alguien estuviera resoplando, o más bien, como si tuviera dificultad para respirar. Miré mi retrovisor, y noté una figura que era, como menos, extraña. Solo podía ver su silueta. Se podía notar que era una persona de contextura un poco delgada, pero sus ojos podía verlos claramente. Rojos carmesí, o más bien rojos. No sé identificar las tonalidades del rojo, lo siento. No sé cómo explicarlo, parecía estática en el aire, pero no importaba la velocidad a la que iba. Seguía ahí en el mismo lugar mirándome. Finalmente, la niebla desapareció, así como la figura, pero mi compañero no estaba por ninguna parte. Me había dejado aquí y simplemente había acelerado. Imposible, por más rápido que acelerara, es una carretera abierta. Lo vería en la distancia, pero estaba yo solo en esta enorme carretera. Pensé que quizá había caído por el barranco, y me preocupé. De inmediato, me detuve y fui a revisar, pero no había nada más que rocas y arena ahí abajo. Saqué mi teléfono y llamé, pero no había respuesta alguna, más bien, parecía como si mi compañero tuviera apagado el celular. Me quedé ahí parado pensando en qué hacer. Mi jefe no iba a contestar el teléfono a esta hora, y se suponía que debíamos estar en un hotel durmiendo, no conduciendo. Pensé que quizá tendría que correr con la responsabilidad de esto, por lo que no había de otra. Si la señora que nos contrató obtiene la mitad de sus pertenencias, es mejor que si no obtiene nada. Así que me dirigí a mi camión para seguir conduciendo. Pero, ¿recuerdan la figura de la que les hablé antes? Pues bueno, apareció de nuevo. Estaba frente a la puerta de mi camión, y esta vez no había bruma alrededor. Lo que eso sea, estaba ahí parado. Seguía viéndome fijamente, y por alguna razón que desconozco, sentí como si eso tuviera algo que ver con la desaparición de mi compañero. No pude evitar preguntarle, ¿tú sabes dónde está mi compañero? La figura asintió, y de repente tomó la forma de una persona, aunque solo la forma, pues parecía más bien una sombra con ojos rojos. Estaba un poco oscuro, pero estoy seguro de que, cuando yo le pregunté eso, estaba frotando su estómago con una de sus manos, mientras comenzó a sonreír. Imagino que se preguntarán cómo me di cuenta que esa figura estaba sonriendo. La verdad es que era muy evidente. Tenía unos enormes, brillantes y puntiagudos dientes.
parecidos a los de un tiburón. Luego de eso, nuevamente, esa cosa desapareció. No lo dudé ni 2 segundos y corrí a mi camión. Me monté y aceleré a fondo. Para la madrugada llegué a mi destino y la mujer estaba claramente enojada porque uno de los camiones no estaba y ella sabía que no había manera en que pudiéramos acomodar todo en un solo camión. Yo, visiblemente asustado y temblando, le expliqué a la señora que nos habíamos separado y que no estaba al tanto del paradero de mi compañero, pero ella se quedó ahí seria viéndome a los ojos y no me quitaba la mirada de encima. Honestamente, después de un momento me sentía incómodo, y mucho, así que le dije que llamara a la empresa para resolver esta situación y di la vuelta, pero ella me sujetó del brazo y evitó que me fuera. Pensé que iba a comenzar a gritarme y a amenazarme, pero, por el contrario, me hizo una pregunta que me dejó perplejo. «¿Viste al glotón, verdad? El glotón de que hablaba esta señora». Yo claramente ladeé mi cabeza, pero luego, ella me describió exactamente la aparición que yo había visto en la noche. La señora me preguntó si había visto una niebla más espesa de lo normal de camino a su casa, y yo claramente le respondí que sí y que mi compañero había desaparecido ahí. De inmediato, ella me hizo pasar a su casa y me llevó a sótano. Normalmente, no hubiera permitido una situación de estas. Sin embargo, pensé que ella me podía decir qué había pasado con mi compañero, por lo que no opuse resistencia alguna y la acompañé. Cuando llegamos, había varios símbolos extraños dibujados en la pared. No les niego que me sentí un poco intimidado, y no quise entrar a ese lugar. Quién sabe si esta señora pertenecía a alguna secta y quería usarme como sacrificio, pero ella fue sorprendentemente amable a pesar de mi grosería y me lo explicó todo. Básicamente no había forma alguna de librarme de esa cosa a la que ella llamaba el glotón. Ya me había visto y no me iba a dejar en paz. Le pregunté qué iba a pasarme si eso me encontraba, pero lastimosamente, ella no podía darme información al respecto. Lo único que ella sabía es que desaparecería misteriosamente, así como mi compañero. Honestamente, creo que ella lo sabía, pero no quiso decirme para que no me desesperara. Pienso que eso fue lo correcto. Mi vida se acabó unos años atrás con lo de mi esposa, y ahora esto. Más que el glotón, siento que lo que me persigue es la desgracia y la mala suerte. Justo ahora que lograba tener algo de felicidad y tranquilidad en mi vida, llega esto. Al ver mi rostro lleno de desesperanza, la señora me dijo que, si lograba esconderme el suficiente tiempo, esa cosa dejaría de buscarme y, más bien, fijaría sus ojos en otra persona al azar. Pero, para lograr eso, debía esconderme en aquel sótano por al menos 3 días. Pensé en muchas cosas, pero ahora mismo no era conveniente para mí dudar de esta señora, y ella solo quería ayudarme. Así que, bajo sus instrucciones, entré al sótano y esperé. Ella fue tan amable de encargarse de que yo estuviera cómodo y que no me faltara nada. Y de vez en cuando, en aquel sótano, sentía temblores y golpes en las paredes. Fueron momentos de extrema tensión. No sabía lo que estaba pasando, pero al menos estaba a salvo. Eso era lo importante. Después de 3 días, finalmente pude salir de aquel sótano, y la señora me dijo que no me preocupara, pues no iba a reportar nada a la compañía de mudanzas acerca de la pérdida de sus pertenencias. No sé por qué, pero incluso me dijo cómo tratar este asunto de la desaparición de mi compañero. Me indicó que, si no aparecía para cuando regresara a la empresa, les dijera que simplemente nos separamos y que no sabía nada de él. Quise decirle que en vez de eso notificaría a la policía, pero ella me hizo una advertencia muy fuerte. No podía atraer la atención de el glotón de ninguna manera. Debía vivir, de ahora en adelante, con el más bajo perfil posible. Lo haría, aunque ella no me lo dijera, claramente. Pero algo en el tono de voz de esta señora hizo que me preocupara un poco. Y hasta el día de hoy, recuerdo sus palabras como si me las hubiera dicho ayer. Cuando regresé a la empresa no hubo ningún problema en absoluto, o bueno, casi, pues mi compañero no aparecía por ningún lado. Yo les dije a todos los que me preguntaron que él tomó un camino distinto al que yo tomé, que simplemente había acelerado y yo le había perdido el rastro. Sé que no es una excusa muy elaborada, pero es la única que se me ocurrió y sonaba convincente, así que nadie lo puso en duda. El caso de la desaparición de mi compañero estuvo incluso en los noticieros, pero recordando las palabras de aquella señora, escasamente le di mi declaración a la policía y desaparecí del radar. Honestamente, a pesar que no lo conocía bien,
Espero que mi compañero esté bien, donde sea que se encuentre. Dos amigos y el impactante giro del destino. Mis amigos de preparatoria y yo, tras años de no vernos, tomamos la emocionante decisión de organizar un reencuentro para revivir viejas memorias y fortalecer nuestros lazos. Queríamos algo más que un simple encuentro. Anhelábamos una experiencia que nos permitiera alejarnos del bullicio de la ciudad y nos brindara la oportunidad de desconectar y reconectar no solo entre nosotros, sino también con la naturaleza. Por consenso, elegimos acampar en una montaña rocosa, conocida por su serenidad y belleza, lejos de la urbanidad que solíamos navegar día a día. La idea era sumergirnos en un ambiente tranquilo y aislado, donde los únicos sonidos serían nuestras risas y las melodías que la propia naturaleza nos ofrecía, con tiendas de campaña, provisiones para fogatas y una promesa colectiva de dejar a un lado nuestros teléfonos y distracciones digitales. Partimos hacia nuestro destino montañoso, ansiosos por los días de descanso y las noches estrelladas que nos esperaban. Era el escenario perfecto para compartir historias pasadas, crear nuevas aventuras y reforzar un sentimiento de camaradería que solo la vastedad de la naturaleza podía intensificar. Mi amigo Michael, con quien mantenía un lazo más estrecho debido a nuestra cercanía geográfica, fue quien se sumó entusiasta a la idea del reencuentro. Él, siendo el único del grupo con quien había conservado un contacto regular, compartía conmigo no solo la proximidad de nuestros hogares, sino también la afinidad por aventuras y la nostalgia por los viejos tiempos. Decidimos que sería ideal partir juntos hacia la montaña, aprovechando así el tiempo para ponernos al día con los pormenores de nuestras vidas que a menudo se perdían en la cotidianidad y el ajetreo diario. La mañana del viaje, Michael llegó a mi casa con su coche, que ya tenía preparado con todo lo necesario para nuestro viaje. Las mochilas cargadas de suministros, los sacos de dormir y una caja de recuerdos de nuestros días en la preparatoria que planeábamos compartir con el resto. Con la emoción a flor de piel y el equipaje asegurado, emprendimos el viaje, dejando atrás la familiaridad de nuestro vecindario, en busca de ese espacio entre las rocas y estrellas donde las amistades se fortalecen y las memorias se reavivan. Al iniciar nuestro trayecto, Michael y yo nos encontramos fusionándonos con la solitaria carretera que serpenteaba hacia el destino de nuestro anhelado encuentro. El paisaje cambiaba progresivamente a medida que nos alejábamos de la familiaridad urbana hacia territorios más remotos. La carretera se tornaba cada vez más sinuosa, bordeando colinas y adentrándose en espesos bosques que prometían aventuras. A lo largo del camino, las señales de la ciudad se desvanecían, reemplazadas por el fresco aroma de la naturaleza y el sonido del viento que jugueteaba con las hojas de los árboles. Era un viaje de reflexión y anticipación. Conversábamos sobre qué habrían hecho nuestros antiguos compañeros de clase desde la última vez que los vimos, intercambiando historias y teorías, algunas risueñas y otras profundas. Cada kilómetro recorrido nos acercaba más a ellos, y la expectativa crecía. Aunque el destino final era un punto en el mapa, lo que realmente importaba era el viaje en sí, el renacer de conexiones pasadas y el inicio de nuevas memorias. Mientras seguimos la ruta, la carretera se estrechaba y el terreno se volvía más agreste. Los últimos rayos de sol teñían de dorado los altos picos rocosos, proyectando largas sombras que jugaban entre los espacios vacíos de la carretera. Pronto, nos encontraríamos en el campamento base, listos para reunirnos con aquellos rostros familiares que compartieron con nosotros un capítulo significativo de nuestras vidas. Era el comienzo de lo que esperábamos fuera un fin de semana memorable. El crepúsculo se cernía sobre nosotros mientras seguíamos la ruta hacia nuestro punto de reencuentro. A pesar de haber planificado nuestra partida con suficiente antelación, el viaje se prolongaba más de lo esperado. La carretera, solitaria y serpenteante, no solo se mostraba desprovista de otros viajeros, sino que también revelaba su deterioro a través de baches y grietas que evidenciaban la falta de mantenimiento. Era evidente que muy pocos elegían esta ruta, lo que la hacía aún más especial y privada para nuestro propósito. A pesar de la belleza del atardecer, nuestra atención estaba fija en la carretera, obligados a reducir la velocidad y maniobrar cuidadosamente para evitar cualquier daño al vehículo o comprometer nuestra seguridad. Michael,
con sus manos firmes en el volante, y yo, vigilante desde el asiento del copiloto, mantuvimos una conversación tranquila que servía tanto para calmar cualquier impaciencia como para mantenernos alerta. Absortos en la anticipación de los días venideros y sumergidos en una conversación que traía a flote recuerdos y risas, Michael y yo recorríamos el camino con una mezcla de cautela y entusiasmo. La carretera, oscura y apenas iluminada por las luces del coche, se había convertido en nuestra burbuja de realidades pasadas y futuras posibilidades. El hilo de nuestras historias se entretejía con la melodía de los neumáticos sobre el asfalto, creando una atmósfera casi hipnótica. Fue entonces, en un instante que se sintió suspendido en el tiempo, cuando una silueta inesperada emergió de la oscuridad. Una mujer, en medio de la carretera, apareció como un fantasma bajo el haz de nuestros faros. Michael reaccionó con un instinto nítido, torciendo el volante y pisando el freno en un intento desesperado por evitar el impacto. A pesar de nuestros esfuerzos por esquivarla, el destino jugó su carta y el vehículo se sacudió con un golpe sordo y brusco. Mientras el coche se deslizaba a un lado de la carretera, deteniéndose en un polvoriento margen. El silencio que siguió fue un contraste ensordecedor con el ruido del impacto. Por unos segundos, permanecimos inmóviles, el corazón latiendo con fuerza, el aliento suspendido. Luego, con las manos aún temblando, y la mente luchando por procesar lo sucedido, salimos del coche para enfrentar las consecuencias de aquel desafortunado encuentro. La seguridad de la mujer era nuestra principal preocupación, y cada paso hacia ella estaba cargado de temor y esperanza, deseando que, por alguna suerte del destino, hubiera salido ilesa de este infortunio nocturno. En ese momento crítico, Michael y yo intercambiamos miradas, nuestros ojos reflejando una mezcla de miedo y consternación. La posibilidad de haber causado un daño irreparable pesaba sobre nosotros con un peso abrumador. Con manos temblorosas y el pulso acelerado, salimos del vehículo, solo para descubrir el faro derecho hecho añicos, destellos de cristal esparcidos sobre el asfalto y manchas rojizas que se mezclaban con los fragmentos. El aire se llenó de una tensión palpable, y el silencio de la noche se quebró por el ruido sordo de nuestras botas sobre la gravilla, al acercarnos a la parte trasera del coche. Cada paso hacia el lugar donde la mujer había desaparecido parecía eterno. La mente nos jugaba trucos. Por un lado, esperábamos no encontrar nada, deseando que todo hubiera sido un susto sin consecuencias graves, pero por otro, sabíamos que teníamos que asumir la responsabilidad de nuestros actos, independientemente del resultado. Llegamos al lugar donde la figura había caído. Nuestros ojos buscaron frenéticamente en la oscuridad, temiendo lo peor, pero suplicando al universo que la chica estuviera bien. Lo que encontramos nos dejó paralizados, procesando la escena, intentando entender y decidir qué hacer a continuación. Era un momento que pondría a prueba nuestro valor y humanidad, y los siguientes minutos definirían no solo el curso de la noche, sino el remordimiento o el alivio que cargaríamos en el tiempo venidero. Notamos que la chica estaba postrada en el tramo de la carretera muy mal herida. Tratamos de con nuestros celulares comunicarnos con la asistencia vial y emergencia, pero al sacar nuestros celulares nos dimos cuenta que no había señal. Al pasar unos minutos el ambiente se tornaba cada vez más preocupante e incómodo. La noche caía rápidamente, envolviéndonos en una oscuridad inquietante, mientras observábamos a la herida mujer en medio de la carretera. Su respiración era tenue, y sangre se acumulaba a su alrededor. A pesar de nuestros nervios, decidimos acercarnos con cuidado. La mujer, con dificultad, abrió los ojos y nos miró. Temblorosa, extendió una mano ensangrentada hacia nosotros, como si pidiera ayuda. Michael y yo intercambiamos miradas, y sin pensarlo mucho, decidimos cargarla en el vehículo, a pesar de no tener señal para llamar a emergencias. Con la herida mujer en el asiento trasero, aceleramos hacia donde pudiéramos encontrar asistencia y no dejarla tirada en la carretera. El ambiente en el automóvil se volvía más tenso con cada kilómetro que avanzábamos. La mujer apenas podía hablar, pero logró murmurar unas palabras incomprensibles. Nos sentíamos atrapados en una situación extraña y aterradora. Al llegar a un pequeño pueblo a unos kilómetros de donde había ocurrido dicho accidente, logramos encontrar una comisaría. Mi amigo y yo decidimos ir juntos con la policía y contar lo sucedió, y así, ellos viniera a dar asistencia a la mujer que aún estaba en nuestro vehículo. Al entrar a la comisaría nos asiste un joven y al vernos tan alarmante decide salir con nosotros a nuestro auto.
Pero lo más increíble y espeluznante estaría por ocurrir. Al dirigirnos a nuestro vehículo para asistir la herida mujer, noto que mi carro no tiene el faro derecho roto, pero mucho menos ensangrentado, con mi cuerpo escalofriante y erizado. Decido seguir acercándome con el joven policía despacio, y logramos notar al acercarnos que la mujer tampoco estaba en el asiento trasero y no había rastro de sangre por ningún lado de mi auto. Con una mirada preocupante, desconsolante y aterrorizada, mi amigo Michael y yo nos miramos. Esa noche no pudimos llegar a nuestro encuentro ya que fuimos interrogados por la policía toda la noche. Al llegar al otro día decidimos contarles a nuestros amigos, los cuales, no todos creyendo nuestra historia, pero para Michael y yo fue la experiencia más aterradora que hemos vivido y que nunca más olvidaremos.